El gobierno de izquierda de Cuba reconoce que el socialismo no funciona. 70 o casi 70 años tarde. Por eso, libérate de la izquierda. Mi nombre es Carlos David. Esto es Libérate de la Izquierda, donde analizamos las narrativas, las propuestas y las ideas de la izquierda. En esta ocasión me da mucho gusto comentar que el fin de semana pasado al día que grabamos, ocurrió algo que, si bien ya veíamos venir, no deja de llamar la atención. El gobierno de la izquierda socialista de Cuba reconoce que el socialismo no funciona. ¿Cómo es que lo hace? Bueno, pues porque el régimen aprobó allá a través de todos sus órganos legislativos y otros más, pero el régimen cubano aprobó una serie de medidas, aprobó una serie de propuestas, más de 170, que deben tomarse en la isla para poder, yo diría, rescatar la economía, pero lo correcto es decir, para que no se mueran de hambre sus ciudadanos. Y bueno, lo primero que tenemos que tener claro para poder saber si efectivamente el socialismo no funciona o sí funciona y qué es lo que está pasando en Cuba, cómo es que las medidas que están prontos a tomar y que han estado aprobando demuestran que el socialismo no funciona, pues antes de todo eso necesitamos saber qué es el socialismo. Y para eso vale la pena ponernos serios, porque en muchos espacios donde se analiza el socialismo y las narrativas de izquierda se simplifican a un grado en el que pierde toda seriedad y pierde todo raciocinio. Es decir, a veces se dice que el socialismo simplemente es este ánimo de no querer trabajar y que te regalen las cosas, pero no es así. El socialismo, esta corriente político-económica, más política que económica, sostiene que los medios de producción deben estar en manos de los trabajadores. ¿Por qué? Bueno, pues porque consideran que cuando los medios de producción son privados, están en manos de los capitalistas y los capitalistas explotan a los trabajadores quedándose con el plusvalor. Es decir, consideran que el trabajo, el esfuerzo físico e intelectual es el que genera la riqueza y que los capitalistas, cuando emplean a trabajadores, solamente les pagan aquello indispensable para que puedan sobrevivir los trabajadores y sigan vendiendo su mano de obra una y otra vez, mientras que el capitalista se apropia de las ganancias que ha generado el trabajador, explotándolo así. Entonces, para que eso no pase, promueve el socialismo, los medios de producción deben estar en manos de los trabajadores. Pero como los trabajadores no se pueden defender solos, eso sostiene el socialismo, entonces los medios de producción deben estar en manos del Estado, para que el Estado proteja a los trabajadores, dirija la economía, pueda analizar qué se debe producir, cómo producir y para quién producirlo, y entonces organizar en consecuencia toda la economía. En concreto, podemos decir que el socialismo es la estatización de los medios de producción y la dirección de la economía por parte del Estado. Y esto no funciona por una simple y sencilla razón, porque, por un lado, el socialismo se funda en una mentira, la teoría del valor trabajo, la cual ya acabo de mencionar, es decir, no es verdad que el esfuerzo físico o intelectual, el trabajo, genera la riqueza. Y por el otro lado, se basa en una imposibilidad, la imposibilidad de planear la economía, de percibir las necesidades, saber qué producir, distribuir para que las personas consuman. Pero además de esto, pues no sería deseable. No es deseable que un grupo de personas que tienen poder político desde el escritorio decidan qué debe comer la población, cómo debe comer la población, qué debe pensar, en general, qué debe consumir, porque consumimos comida, agua, entretenimiento y también ideas. Por eso es que no es deseable que el socialismo funcione. Pero además no funciona, como ya lo hemos visto en casi 70 años de un régimen socialista, en este caso, en el ejemplo, en Cuba. No ha funcionado que los medios de producción estén en manos del Estado. Y no han funcionado que ya en tiempos de Fidel se había buscado admitir un poco el capital, porque esa es otra cuestión importante del socialismo. Buscan abolir el capital. Capital que solo es posible cuando los medios de producción están en manos de particulares, de los gobernados, pues, y tienen una actividad económica para acumular capital. Pero bueno, ya en los tiempos de Fidel ya se aceptaba la necesidad del capitalismo en la isla. Tan así fue que se permitió que se instalaran hoteles y una serie de actividades turísticas precisamente
con capital y extranjero además, porque la isla no era capaz de sostener sus propias actividades. Es decir, el socialismo por sí mismo no era capaz ni siquiera de producir lo que la población se comía. Y bueno, desde entonces y hasta ahora, el socialismo en Cuba y en realidad en cualquier lugar no es capaz de producir lo que la población necesita, por la imposibilidad de responder a qué producir, cómo producir y para quién producirlo. Las cuestiones económicas, pues. Entonces, cuando no tiene esa posibilidad, simple y sencillamente fracasa, como ha ocurrido y como ha salido a reconocer el régimen cubano. Aunque si uno va a revisar lo que el régimen cubano dice de lo que acaban de aprobar, el régimen cubano dice que todas estas medidas las han aprobado para seguir el fortalecimiento y desarrollo del socialismo. Pero eso simple y sencillamente no puede ser, porque si las medidas que están aceptando es aceptar la propiedad privada de los medios de producción, no solamente eso, sino aceptar capital extranjero en la isla y dejar de dirigir la economía, entonces si esas son las medidas, no se puede decir que se están tomando para fortalecer el socialismo. ¿Por qué? Porque son completamente contrarias a la naturaleza del socialismo. Y es este doble discurso, esta narrativa tan absurda de las izquierdas, tanto la izquierda socialista como la izquierda del bienestar, la que nos debe dejar muy claro que lo que proponen no tiene otro objetivo que permanecer en el poder. Y seguramente aquí a los comentarios vendrán a decir muchos que es una estrategia frente a la estrangulación del imperialismo yanqui y que por eso es que Díaz-Canel ha tenido que permitir este tipo de cambios en la isla y que por el momento solo están diciendo que las van a aprobar, pero todavía no los implementan. Pero la realidad está ahí y golpea fuerte y golpea en la cara. El socialismo no funciona porque no es capaz siquiera de producir lo que su pueblo se come. Si estás de acuerdo, deja tu comentario aquí. Si no estás de acuerdo, deja tu crítica también aquí en los comentarios. Comparte con alguien más que quieras que escuche esas reflexiones o también compártelo con alguien que te caiga mal si es que a ti no te gusta escuchar eso. Y nos vemos en la próxima edición de Libérate de la Izquierda.